Buenas tardes, compañeros, compañeras, vecinas, vecinos, amigos, tanto los presentes como los que vienen en camino y las personas que van a ver este video. Eh, Saludarlos primero. Nosotros organizamos esta actividad desde el Comunal de Villa Alemana del Partido Socialista. Si bien es una actividad que organizamos como directiva, es abierta a toda la comunidad, no es una actividad proselitista. Consideramos que como izquierda debemos estar apuntando a estar compenetrados muy estrechamente con la comunidad. Por lo mismo, hay actividades que son trascendentales en nuestra sociedad y una de ellas es la educación. Por lo mismo, en la sesión de hoy día contamos con la presencia del profesor Alfonso Godoy Quesada, profesor de Educación Física y dirigente histórico del gremio de los profesores. Él, a través de su vasta trayectoria, eh, tanto académica como política, ha alcanzado un nivel de conocimiento de nuestro sistema educacional muy relevante que nos sirve a todos, tanto a las personas que estamos en política como a las personas, a los ciudadanos comunes y corrientes. Bueno, sin más palabras, después de esta breve introducción, le cedo la palabra al compañero Alfonso Godoy. Hola, muy buenas tardes. Bienvenido y muchas gracias por interesarse en este tema tan tremendamente controvertido, pero con una controversia que no se presenta hoy día en la sociedad, con una controversia que va escondida, pero que en general el magisterio, los profesores que vivimos día a día, empezamos a descifrar qué pasa en Chile con respecto al tema educacional. Y cuando hablamos de esto nos dicen, no, a mí no me interesa la educación, el tema ese de la educación me lo han dicho, porque es un tema solo de los profesores. No, y por el otro lado dicen, no hay que tener una educación ideologizada porque la educación es una manifestación realmente neutra de la sociedad. Yo, sin grandes aspiraciones, que me he ido en la bola porque yo creo que como estamos como para tres sesiones, con algo así. A mí me provoca mucho incentivo, mucha motivación el estudiar la política educacional chilena. Quiero decir que lo que vamos a exponer hoy día, quiero dejarlo claro, hay dos sistemas educacionales en la sociedad organizada. Uno es un sistema formal y el otro es un sistema informal de educación. El sistema informal es todo aquello que no está planificado como estructurado en un Estado. Como por ejemplo hoy día, la televisión, las relaciones familiares, la educación de los padres, la educación del contexto, los amigos en la infancia, etcétera, etcétera. Y también todos los medios de comunicación. Esa es la educación informal. Lo que hoy día vamos a tratar más tranquilamente es la educación formal. Cómo el Estado organiza la educación chilena, cómo la ofrece, o como un derecho o como un privilegio. Hoy día, la pregunta que hago primero, lo tengo medianamente claro, es qué está influyendo más en la formación de los chilenos, el sistema informal o el sistema formal, y tal vez en las sociedades modernas, porque en el sistema informal hoy día la penetración de los medios de comunicación, la penetración de la televisión, de todas las formas de contacto que tiene Facebook, etcétera, podrían estar influyendo mucho más que la educación formal en la formación de un ciudadano. Que entre paréntesis, digamos, para tenerlo claro, un ser humano tiene tres manifestaciones en su formación, en su vida. Tiene una manifestación cognitiva, que es cuando aprende, tiene una formación motora, que es del movimiento, y tiene la formación y la expresión afectiva,
que se refiere a la ética, a los valores, digamos, a la creación, a las iniciativas, etcétera. Me estoy explicando bien. Nosotros vamos a hablar hoy día de lo que es el sistema educacional chileno. Y lo primero, para que quede claro, cómo se organiza un Estado, se organiza una sociedad, cómo se determina un sistema educacional, a la que salta, a lo que viene, ¿no? A lo que se me ocurre. Yo quiero, para fundamentar de que la educación es una expresión ideológica, quiero decir algunas cosas muy simples. Lo primero, para determinar un sistema educacional, es pensar qué sociedad es la que queremos y la que proyectamos para el futuro. Esa es la que manda. Queremos una sociedad capitalista, una sociedad neoliberal, una sociedad socialista, una sociedad mixta. ¿Qué es lo que queremos? Producto de eso, el poder de la sociedad, democrático o no democrático, determina qué tipo de sociedad es la que queremos. Y por tanto, una vez determinado qué tipo de sociedad, decimos, este es el ser humano que queremos construir para que habite en esa sociedad. Voy explicándome bien, ¿cierto? Y allí vamos nosotros completando un proyecto educacional que a veces se ofrece como alternativa democrática, pero la que vivimos no se ofreció, sino que se impuso. Lo tercero es, ¿para qué sociedad, decía, formamos al ser humano? Cuando tenemos claro eso, fijamos algo que alguien llamó el poder oculto, y que es el currículum. ¿Qué enseñamos? Y en otras palabras, ¿qué es lo que el ser humano debe aprender? Es una definición muy simple de currículum, pero eso es. Y allí determinamos, no, debe ser un tipo que maneje la historia del país, la historia del universo, debe ser un tipo que maneje 2 o 3 lenguas, debe ser una persona que maneje bien el tema matemático, porque la educación necesita de matemáticos para desarrollar un tema para la producción, etcétera, etcétera. Por tanto, tenemos claro de que primero definimos qué tipo de sociedad queremos para el futuro. Lo segundo, qué tipo de ser humano queremos que habite en esa sociedad. Solidario, no solidario, etcétera, etcétera. Y lo tercero que decía, se define por tanto el currículum, qué es lo que el ser humano, el alumno debe aprender y qué es lo que se debe enseñar. Lo cuarto que está implicado es ¿quién educa? ¿El Estado? ¿El mercado? ¿A media? ¿Quién? Y eso va a explicar entonces qué tipo de profesor queremos. Y en la formación de profesores, que son los que van a educar, se aplica todo lo anterior. ¿Para qué queremos ese profesor? Bueno, para desarrollar un currículo que va a formar al ser humano, ese ser humano de la sociedad que nosotros queremos y proyectamos para el futuro. ¿Ya? Y por tanto la formación de profesores es clave. La primera pregunta, ¿qué produce el profesor de hoy? ¿El Estado o el mercado? Dependiendo de eso, es el tipo de profesor que la sociedad quiere. ¿Ya? Algún ejemplo brutal y que me perdone el profesor de historia. Asume Hitler el mando, asume el nacionalsocialismo en el mando y se produce una modificación sustantiva del currículum en Alemania. Y por tanto los profesores pasan a formar jóvenes nazis. Y pasan a formar dentro del concepto del Lebensraum, del espacio vital, de la superioridad de la raza, área, etcétera, etcétera. Y por eso en la historia, hasta figurar, hay un libro re interesante que es la Nueva Alemania y los viejos nazis. Siguieron teniendo personas que brillaron mucho como juventud nazi en Alemania. Hubo pueblos que educaban para la guerra, ¿cierto? Bueno, por tanto lo que quiero probar es que la educación siempre obedece al poder que en un momento determinado está en una sociedad determinada. Siempre. No es
como dicen, esencialmente dicen sectores de derecha o incluso dentro del mismo magisterio, no, la educación es neutra, la educación, entonces transforman a la educación solo en una ciencia, donde hay una determinada técnica, el arte que tiene un profe no aparece. Yo enseño materia y enseño hasta las 4 de la tarde, porque a las 4 o 5 yo me echo el pollo, me voy. Y aparece entonces el profesor funcionario y no el profesor profesional, que desarrolle una profesión libremente. Estamos entonces en quién educa el Estado, el mercado, o las iglesias pueden educar también. Hay sociedades, incluso aquí en Chile, hubo un tiempo que quienes educaban esencialmente eran las iglesias. Hablamos de que el profesional, ¿quién lo forma? También eso lo tengo conversado, eso. Lo segundo es, una vez planteado eso, ¿cómo resolvemos el problema del financiamiento de la educación? Y allí podemos decir, bueno, ¿la educación es una inversión o es un gasto? Y eso depende del sistema educacional, ¿no? Y podemos fijar algunas diferencias con respecto a cómo era antes. Entonces, una vez hecho eso, viene la estructuración en base al Estado, o el Estado tiene poca figuración, o no tiene ninguna, o tiene mucha, los problemas de descentralización, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si queda claro, eso es una simple introducción, ¿no? Bien, haciendo un poco de historia, yo quiero separar, puse un sistema educacional de la Constitución del 25, es decir, disculpe de los que están aquí, nadie se enoja cuando habla de dictadura, porque uno habla de pronunciamiento militar. Va a estar cómodo porque yo soy un hombre de izquierda y tengo una concepción de izquierda desde el punto de vista educacional también, obvio. Entonces, voy a estar así mejor porque es más cómodo, ¿no? Quiero decir, desde el punto de vista, para seguir confirmando el tema ideológico, debo decir que hay una complicación mía, que ustedes a lo mejor la pueden resolver. ¿La educación pública se desarrolla con la República? ¿O es la educación la que desarrolla la República? ¿Qué viene primero, el huevo o la gallina? ¿Cuánto influye la educación y el desarrollo educacional, que fue lento, complicado, duro, difícil, sangriento incluso? ¿Fue la que empezó a desarrollar más la República, o fue el desarrollo de la República que permitió el desarrollo de la educación pública? Porque a partir, mire, fíjense, en el año 1900, surge un proyecto de ley. Hola, ¿qué tal? Hola. Surge un proyecto de ley de un diputado radical en el año 1900, que plantea que la educación debe ser financiada por el Estado y debe ser obligatoria. En el año 1900. Se produjo una cantidad enorme de controversia, porque los sectores de derecha en ese tiempo decían que una educación obligatoria, pública, violaba, cualquier coincidencia con lo que hay hoy día es antojadiza, violaba el derecho y la libertad de los padres de mandar a la escuela a los hijos, sí o no. Otros decían que iba a producir daño en la producción, esencialmente en la producción del campo, porque los niños trabajaban en el campo. Me acuerdo que en esos años también, ahí en Lircay, había la industria del vidrio, y la gran mayoría de los trabajadores del vidrio eran niños. Entonces, recién empezó a hacer educación, y se decreta la ley de educación primaria obligatoria, en el año 1920. ¿Cuánto se demoró el tema? 20 años en lograr ese avance. Lo que quiero yo decir que los procesos son lentos, porque no son dictaduras. Los procesos, bueno, este sistema no habría podido ser sino en dictadura.
son muy lentos, 20 años para lograr que fuera ley la ley de instrucción primaria obligatoria. Terrible, ¿ah? La educación pública se caracterizó por, voy a nombrar nomás cosas, primero laica, se separa de la iglesia. El Estado no, se separa de la iglesia. Gratuita, inclusiva. Tenía más el nombre que inclusiva, no, porque en el campo los dueños de fondo no permitían que se educara. No, sobre todo la mujer. La mujer estaba para la casa y qué sacaba con aprender a leer y a escribir. Yo lo digo, es tan reciente eso que mi madre sufrió eso, el Limache. ¿Alguien conoce el Limache aquí? En un sector que se llama La Huinca. Hola. Constructora, mire lo que decía la teoría, lo leo, constructora de cultura nacional. ¿Quién se preocupa hoy día de la nueva cultura? ¿Han oído usted algún prócer de la política chilena que diga qué tal es la cultura que hoy día impera en Chile? Depende mucho del sistema educacional. Depende mucho. Si hoy día, es que me voy en la volada en realidad, hoy día cuando se plantea el 6%, la gente, no, tiene que ser solo para mí. ¿O no? No, oiga, ¿y qué pasa con la solidaridad? No, tiene que ser para mí. ¿Me entiendes? Busquen por ahí trabajo voluntario. Lo otro, fortalece la nación. Cuando se educa más gente, fortalece el concepto de nación. Me acuerdo de la JESH. Después de la dictadura, disolvieron el colegio de profesores. Y se creó con el tiempo, ¿te acuerdas? Se creó la JESH, Asociación Gremial de Educadores de Chile. Porque cuando se crea el colegio de profesores, se crea con dirigentes nacionales impuestos por el gobierno o la dictadura, y punto. Creamos una organización, creamos porque estuvimos en ella. Y cuando estábamos en reunión, estaban rodeados aquí mismo en Villa Alemana, estaban los pacos en las puertas casi. Y ya veíamos que iban a... era legal, pues, y ya veíamos que invadían las sedes. Las luchas crueles y es mucha, dice el tango. Democrática y libertaria. Este fue un largo sistema, yo le decía, de desarrollo y de esfuerzo, que viene a partir del año 20, una pelea muy grande. No hubo, estoy poniendo mañosería, ¿no? No hubo que luchaban las mujeres por una educación para las damas, no hubo que los varones, que los universitarios, fue lucha del pueblo, organizado. Acuérdense ustedes que a partir de los años 20 aparecen los partidos populares, aparece el Partido Comunista, aparece el Partido Socialista, grandes luchas populares. Y una de las reivindicaciones centrales era la educación. Fíjense que de esos tiempos todavía quedan las asistencialidades que tienen los alumnos. Los almuerzos, los desayunos, los pasajes escolares, de esos tiempos. Y eso no lo lograron los alumnos universitarios, y disculpen que sea complicado, eso lo desarrolló el pueblo. Lo desarrolló los trabajadores, todo el movimiento, ¿no? Reivindicaciones de los sindicatos. El gremio del magisterio tiene mucho que ver en eso, mucho que ver. Hubo grandes huelgas y muchos fallecidos en las huelgas. Este desarrollo de la educación pública chilena se termina abruptamente con el golpe de Estado. Ahí termina violentamente, aun cuando la Constitución del año 80 cambia la estructura, el sentido y el paradigma de la educación chilena, pero a partir del golpe de Estado se termina el sistema. Ahora, algunos dicen, bueno, pero tampoco era el paraíso, ¿no? Y efectivamente, había algunas críticas y algunas que se dice tareas pendientes que tenía el sistema democrático chileno en ese tiempo. Uno de ellos es la descentralización, nada nuevo, ¿no? La descentralización del sistema educacional chileno, que era demasiado centralizado a través del Ministerio de Educación y que muchas veces era un obstáculo para lograr que la educación tuviera algunos rasgos de adaptabilidad a los contextos educacionales distintos.
Lo segundo era aumento de cobertura. La verdad es que la cobertura era baja, era extremadamente baja. A mí, por no desmoralizarlo, no, pero la cantidad, la enorme cantidad que había de analfabetismo era espantosa. Yo la tengo por acá, no sé si gustan, se las leo, pero es espantosa, alrededor del 50-60% del pueblo analfabeto, no que tuviera poca instrucción, analfabeto. Decía que esto, que faltaba más descentralización, ¿cierto? Faltaba mayor cobertura, que hubiese mayor cantidad de alumnos en la enseñanza básica esencialmente, pero en enseñanza media hasta muy poco tiempo tenía 50-60% de cobertura, ¿no? Y lo otro, falta de, digamos, había que aumentar la calidad, pero no la calidad tiene un sentido, tiene un concepto, ¿no? ¿Calidad para qué? Los que andan robando en la calle aumentan la calidad para que roben más y no los pillen. Entonces, se necesita tener qué objetivo tenemos y dentro de ese objetivo qué calidad hay, porque hoy día la calidad que hoy en la educación es absolutamente extraña a lo que necesitamos, ¿no? ¿Voy bien o no? ¿Van cansados o no van cansados? Entonces, viene abruptamente la Constitución del año 1925, me voy a quedar ahí, no sé si hay preguntas o si hay algún recreo o no, usted manda, por jefe. ¿Qué pasó en el año 1925? La verdad es que las tomas de poder no son tan al lotejote, no son así al lotejote. ¿Qué es lo que hizo la dictadura primero? Liquidó todas las organizaciones políticas. Los partidos machistas, leninistas, todos para afuera, todos prohibidos, fuera de la ley. Todos los partidos en general, pero perseguidos por enemigos de la patria, Partido Comunista, Partido Socialista, el MIR. Lo segundo, destruye todas las organizaciones sociales poderosas, entre ellos la ANEF, la Organización de la Salud y la Organización de la Educación. El desarrollo de la educación, digamos, para tener algunas cosas claras, se iban desarrollando las organizaciones de los maestros de acuerdo a lo que hacen. Había una organización de profesores de enseñanza técnico-profesional, de enseñanza media, de enseñanza primaria en ese tiempo, que eran esencialmente los normalistas. En el año 73 se plantean dos posibilidades: o se hace un sindicato o se hace otra organización. En general, el magisterio, por venir de capas de burguesía, de pequeña burguesía y de mediana burguesía, no estaban todos de acuerdo en conformar un sindicato. Decían, bueno, los sindicatos son para los obreros, en fin, no estaban muy de acuerdo, pero al final ganó la tendencia de hacer sindicatos. Y no desaparecen, porque es como, hoy día hay un SUTE por allí, se forma el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación, pero fue una línea, un nivel de coordinación de las organizaciones de profesores técnicos profesionales, enseñanza primaria, enseñanza media, etcétera, etcétera. Se juntaron, se coordinaron, y también los trabajadores de la educación, que hoy día tienen el nombre genérico de asistentes. En esos tiempos estaban los paradocentes, etcétera, etcétera. Y se forma una organización súper poderosa. Y allí el gobierno de la Unidad Popular, y esto un mensaje político, desarrolla un proyecto que es la ENU. La ENU, Educación Nacional Organizada, la ENU, que primero trataba de eliminar las diferencias que había entre la educación humanista científica y con la educación técnico-profesional. No la voy a explicar porque es muy larga. Muy larga. Segundo, cuestiona y critica fuertemente la educación que venía porque estaba al servicio de las clases dominantes. Y lo dice textualmente el mensaje, ¿no? Y tercero, buscar mucho mayor integralidad en el tema de educación. Yo expliqué ya hace un rato lo que era la integralidad, una educación mucho más integral y con mucho más fuerza, y voy a poner un concepto de diferencia con respecto a lo que hay hoy día, mucho más fuerza en la formación ciudadana,
en la formación del ciudadano adaptado a las realidades concretas de la sociedad de producción, sociedad de producción. Le faltó fuerza a la Unidad Popular. La derecha se alzó con mucha fuerza. Debo decir que era el preludio de un golpe de Estado que se estaba planificando de hacía mucho tiempo. Se acusó de que la ENU era una intencionalidad de introducir el marxismo y la revolución en la educación y de lavarle, lo que se decía antes, lavarle el cerebro a los niños para izquierdizarlos. Y hubo tremendos debates que terminaban muchas veces a puñete. Me acuerdo en el liceo, lo que es hoy día el Liceo Guillermo Brennimeyer, lleno, y nosotros picamos como jóvenes y casi agarramos a patadas a los que estaban destruyendo la ENU, pero le hicimos el juego, porque el debate se terminó. Entonces, lo que nosotros aprendimos allí es que no siempre, si estamos convencidos de que la idea es fuerte, dejemos que el debate ocurra, ¿no? Porque son ellos los que van a provocar y van a... Esta cuestión es lo mismo que pasa muchas veces ahora. Y lo segundo, de que hay que tener fuerza para implementar una ley. Y se tiró esa ley y ese proyecto de ley, y hubo que echarlo para atrás porque era uno de los elementos más que se usaban para fortalecer la idea del golpe de Estado. ¿Quedó hasta ahí o no? ¿Quedó hasta ahí? ¿Continuará? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna manifestación de apoyo, de rechazo, de repudio? Estoy siendo claro, oscuro, muy básico, ¿no? ¿Alguien quiere servirse un café, un té? Es gratis. Atrás tenemos café, té, agua mineral. ¿Alguna pregunta sobre lo que ha mencionado el profesor hasta el momento? ¿O continuamos? Como el profesor quiera, está cansado, está ordenando su idea. Bueno, el profesor acaba de mencionar algo muy importante que se da en todos los procesos y es la fuerza que tienen la política. Cuando nosotros hablamos de política, ¿cierto? El profesor acaba de mencionar el proyecto de la Unidad Popular, específicamente lo que fue la ENU, pero eso lo podemos llevar a todo aspecto. Y muchas veces, solamente ahora estoy rellenando un poco, que cuando hay un proyecto de sociedad que nosotros queremos impulsar, nosotros desde la izquierda, chocamos con la realidad. Y en la realidad hay muchos intereses, poderes fácticos, intereses que chocan contra nuestras buenas intenciones. Y la política, al final de cuentas, es cómo se puede llevar a cabo un proyecto tomando en consideración las condiciones materiales. Y muchas veces caemos en voluntarismo, y eso, por ejemplo, yo lo veo, se ve reflejado todos los días en el Parlamento, donde se presenta un proyecto y donde, por ejemplo, actualmente se está discutiendo un proyecto sobre la regulación y establecimiento de normas para prevenir los incendios forestales, donde por toda lógica no podría haber ningún disenso. Decir, mira, en estos lugares tenemos que poner ciertos cortafuegos, pero llega el momento de que lo científico choca con los intereses, donde dicen, no, pero es que si yo construyo un cortafuego, eso implica un desmedro económico. Entonces chocamos, ¿cierto?, en la pretensión de establecer regulaciones que son en beneficio de toda la comunidad cuando chocan con los intereses particulares. Y hago todo este relleno para que el profesor continúe su exposición. Oiga, es agua. Los cabros de atrás creen que no, es agua, lo prometo. Además que yo soy Artemio. Obligado de que Artemio. Mira, lo encontré esto y la verdad es que a mí me gusta. Yo podría estar 3 días hablando de esto.
10 horas. Me apasiona, soy profesor y si naciera de nuevo sería profesor. Así de pajarón. Siempre me gustó esto, siempre me gustó mucho. Y quería decirles que dentro de lo que he hurgado, en el momento que se establece la ley de instrucción primaria obligatoria en el año 1020, si a alguno le interesa, tardó 20 años y este proyecto no era diputado, le había bajado el rango, era el senador radical Pedro Banen, que presentó el proyecto de esta que es ley. Pero fíjense en estos años, oiga, las dominaciones son crueles, son terribles, cuesta sacárselas de encima. Y parte por la educación, no parte por otra cosa, porque a partir de la educación van formando, como dije anteriormente, al ser humano que quieren formar. Mire, el 48,4% de la población chilena, 48,4%, era analfabeta. Espantoso. Y los niños entre 5 y 15 años, solo el 17% asistía a clase. ¿Se fijan en el negocito que estaban haciendo? Y eso es una crueldad enorme. Es una tremenda crueldad. Al menos las luchas, incluso con dictadura y todo, han logrado de que hoy día las coberturas educacionales sean extraordinariamente más altas, mucho más altas. Yo tengo por ahí las coberturas en enseñanza media que eran increíbles, pero yo creo que está demostrado, primero que la educación, los sistemas educacionales, yo me la jugaría, incluso el sistema informal, son expresión ideológica, política y cultural de una dominación de una sociedad. No hay educación neutral, no hay educación meramente técnica, mira niñito a que aprenda las 4 operaciones, ¿no? Sino que es esencialmente ideológica y depende de los objetivos. Aquí hay un profe de historia y me puede mire, en los años antiguos estaba Esparta y Atenas. Los espartanos eran guerreros. ¿Cuál era la educación que recibían los jóvenes espartanos? Para la guerra, para ganar. Para ganar. Y los atenienses no eran tan así, desarrollaban las artes, el conocimiento, hasta que los espartanos ocuparon Atenas. Pero a la larga el conocimiento y la cultura y la sabiduría del pueblo ateniense dominó desde ese punto de vista a los espartanos. Entonces, no hay justicia si la educación no está al alcance de todos. No hay democracia si la educación no está por igual al alcance de todos, si las posibilidades de desarrollo no alcanzan a todos por igual, la democracia no es completa y las sociedades cojean más que yo cuando corro. Entonces, yo creo que empecemos a sufrir qué pasó con el golpe de Estado. Ya expliqué que se destruyó, los jóvenes a lo mejor lo han leído nomás, se destruyó la sociedad chilena, no solo los partidos políticos, se destruyó, incluso estaba prohibido juntarse de a 2, de a 3, de a 4 al principio, porque eran detenidos, y algunos no salían de la detención. Llegaba a tal nivel que las señoras con pantalones, las damas con pantalones, estoy explicando el contexto, ¿eh? No me pasé a otro tema. Con las bayonetas le descosían los pantalones por los lados para transformarlo en falda. Las personas, los varones que tenían el pelo largo, se los cortaban con la bayoneta. Te salvaste. Y en esa sociedad, con toques de queda, bueno, que la quemazón de libros fue espantosa, con miles y miles y miles de libros quemados. Y no solo los libros, los discos
de Quilapayún, de Inti Illimani, Tiempo Nuevo, Quelentaro, el disco que pillaban, aparte de la pateadura, los rompían, los quemaban. Entonces fueron destruyendo toda la expresión cultural. Ni fiestas se podían hacer, pues, ni fiestas. Empezaron a aparecer después lentamente, otra conversa, lentamente empezaron a aparecer las peñas clandestinas, las peñas arrinconadas por allí. Y empezaron, aquí apareció la peña del Magisterio, pero ya un poco más tarde. En todos lados aparecían peñas. Quiero decir que Villa Alemana tiene tiene una historia bien combativa a nivel del Magisterio, súper combativa, que hoy día desapareció. No hay nada. Pero tremendamente combativa. O sea, la GES fue muy fuerte aquí en Villa Alemana. Fue capaz hasta de convocar a paro en el año 86. Y como no eran todos, nos formamos brigadas e íbamos a ponerle epoxipol y epoxilina a los candados a las escuelas. Entonces al otro día nadie iba con la herramienta para romper los candados y se formaba el montón afuera, en todos los colegios municipalizados de Villa Alemana. Bueno, a finales echaron 108 profes, de un paraguaso, todos cesantes. Bueno, empiezo entonces con la Constitución de Pinochet. Los años de Pinochet hasta el año 80 fueron años de barbarie, de tortura, de represión, de disolución de las organizaciones y de todos los días machacar el cáncer marxista, etcétera, etcétera. Incluso una frase poderosa por ahí está, con la Unidad Popular estuvimos al borde del precipicio, dijo Pinocho. Nosotros hemos dado un paso adelante, digamos, se prestó para la risa en términos internacionales. La Unidad Popular nos dejó al borde del precipicio. Nosotros hemos dado un paso adelante. Y eso es verdad, ¿eh? Y es verdad. Bueno, ¿qué pasa con la Constitución de Pinochet? Me salté algo, ¿eh? ¿Cuál era el paradigma de la educación en los tiempos antes del golpe de Estado? ¿Cuál era el sentido más profundo, la dirección más profunda, el paradigma se habla hoy día? Era la formación del ciudadano, siguiendo las líneas de Sarmiento, de Martí, era la formación del ciudadano. Los niños, en la enseñanza básica ya había presidente, secretario y tesorero, los niños. Todos los lunes había un acto, todos los lunes, con un curso de turno. No solo se cantaba la canción nacional, sino que el curso tenía que poner las efemérides, el sketch, etcétera, etcétera. Habían reglas y había la autodisciplina. Disculpen, pero cuando yo estudié en el Liceo de Quilpué, no habían paradocentes, no habían inspectores de patio. No existían. Tocaban la campana y uno se iba para la sala. No existían. No había había cimarras, no lo vamos a negar, pero una que otra. No, pero eso de que estaban en el patio hacían lo que querían. Tampoco estaba introducido el cigarrillo, ¿te acuerdas? No, en mi curso el único que fumaba era No, yo era deportista, ya andaba en la cabeza con la pelota. Era el gitano Rodríguez, el Osvaldo, que llegó al Liceo de Quilpué y nos arrancábamos por entre medio de las rejas y él fumaba sus pitillos, había otro que fumaba media y hablábamos de política. De tal manera que el paradigma era la formación del ciudadano, de un ciudadano que saliera a integrarse a la sociedad. Inmediatamente. En el Liceo de Quilpué era un liceo experimental renovado, distinto a todo, habían pocos en Chile. Allí funcionaba un poder ejecutivo, un poder legislativo, un poder judicial. El poder ejecutivo era elegido con votación directa y el presidente formaba su gabinete. Y mira, quiero que tú etcétera, etcétera. El poder judicial, el liceo estaba conformado por comités donde todos tenían que participar, de deporte, de ciudadanía, de aseo y ornato, de todos lados, porque uno hacía el aseo del liceo. Y se juntaban ahí y había un presidente del liceo de los comités. Y todos los presidentes de los comités formaban el
Poder Judicial. Y el Poder Legislativo lo conformaban los presidentes de curso. Entonces, en todo Chile se producía ese tipo de formación ciudadana. Para mí es el centro, está en el centro de la contradicción o de la diferencia. Hablábamos de la Constitución de Pinochet. Mire, ¿cuáles son los principios de la economía neoliberal? Yo creo que tengo que empezar por ahí, disculpen, para poder expresar lo que pasa en educación. Porque en educación, decíamos, no era neutra. Los principios básicos son 3, a mi juicio hay más, pero 1, la privatización de la economía y la defensa de la propiedad privada. 2, la reducción al máximo del poder del Estado, desde el punto de vista económico, de la participación del Estado en la economía. Eso se va traduciendo en todas las expresiones, ¿o no? Salud, educación, previsión, etcétera. Se trata de eliminar el papel que había jugado el Estado en Chile en el modelo industrializado. No poco Estado, ojalá menos Estado. Y la otra, abrir el mercado, abrir la economía al mercado internacional. Eliminar la protección que tenía de la economía nacional. Es decir, hoy día casi no hay industria en Chile. Y por tanto no hay clase obrera, o muy poca. No hay industria, porque se abrieron las fronteras. Ahora, eso influye en la educación, pero claro, directamente en la educación técnico-profesional, directamente. Los cabros que salen de soldadores, ¿dónde van? Hay muy poca industria. ¿Por qué? Porque viene el producto chino a un cuarto de precio de lo que podría valer la producción de ese artículo aquí en Chile. Entonces, decíamos que los principios básicos de la economía están, el Estado se reduce al máximo, no sirve, queda interdicto, porque ¿quién distribuye la riqueza en Chile en este sistema? ¿El Estado o el mercado? Esa es la dicotomía y es el Estado entonces el que disminuye su relación, su poder, y es el mercado el que avanza. El Ministerio de Educación pasa a tener la mínima expresión con respecto a sus atribuciones. No tiene ya las atribuciones. Para el tema de la famosa calidad, que vamos a explicarla, se crea la Agencia Aseguradora de la Calidad de la Educación, que privatiza sus servicios. ¿De acuerdo? ¿Cómo se controlan las platas? Se crea la Superintendencia de Educación. Desde el punto de vista de las transgresiones de la ley, creo que en educación es donde más se transgreden las leyes, del trabajo, etcétera. Los que son, como se municipalizan, los que están en las corporaciones, el código, los tribunales del trabajo. Los que están en los DAEM, en la quinta región hay 4 corporaciones y el resto son 34 DAEM, la Contraloría General de la República. Entonces, si usted viene su hermano chico y tiene problemas de convivencia, no saca nada con ir al Ministerio de Educación, tiene que ir a la superintendencia, que está preocupada de la convivencia escolar. Entonces la dispersión y el debilitamiento del ministerio se traduce en que entrega la subvención. Si yo digo, mire, la subvención, no sé si se acuerdan los más antiguos cuando dimos la gran pelea del bono SAE, porque el bono SAE se lo están choreando los alcaldes. ¿Se dice choreando o se dice robando o apropiando? Iba el inspector del trabajo a un particular subvencionado, no, si aquí pagamos el bono SAE. Ah, sí, ¿ah? ¿Cuánto le pide? Estamos pagándole, ya pagamos al final 50.000 pesos. Y se iban, no tienen ni idea. Y resulta que el bono SAE eran 400 y 500 lucas por 30, 40 horas. Entonces, ¿cómo se tuvo que hacer? Se tuvo que especializar gente del Ministerio del Trabajo para que ellos calcularan cómo se calcula el bono SAE. La dirección, la superintendencia tiene que decir, no, al colegio de don Pepe le destinamos 1.000 millones con respecto a esto. Entonces había que ver, oye, ¿qué hizo con los 1.000 millones? En definitiva, el Ministerio de Educación no tiene gran incidencia hoy día, no tiene ninguna incidencia importante. Entonces, primero,
hay un trasvasije o hay un tránsito de lo público a lo privado. Lo primero que se comienza a hacer es la dispersión del sistema educacional chileno. Se saca de la dirección, de la pertenencia directa del Ministerio de Educación, se saca a los municipios, porque pensaban que una vez que la educación estaba en los municipios era mucho más fácil privatizarla. Lo segundo, porque esta Constitución, la Constitución que nos rige, tiene más protección a la libertad que al derecho. Y por tanto se crean los particulares subvencionados y el Estado dice se preocupa solo de los servicios que los privados no se interesen en hacerlo o no puedan hacerlo. Y los privados agarran los dineros y se van a las escuelas y fundan las escuelas particulares subvencionadas y se transforma esto en lo que es hoy día y tal vez mucho más. Entonces, quedamos en que me voy a meter más en la letra aquí porque me voy en la volada. ¿Cuáles son las diferencias de lo? Ya hablamos cómo eran los seres humanos anteriores, eran solidarios, no digo que todos, había gente que pegándole un puñete que todavía quedan en deuda, pero en general la educación era para formar ciudadanos, ¿estamos? Era para formar ciudadanos solidarios, con valores fijos. Las familias pesaban mucho más dentro de la formación, todavía pesan en algunos lados. Honradez, la colaboración, era una cultura colectiva. ¿Qué pasa hoy? De personas de conciencia crítica con vocación de protagonismo social se termina. Se termina absolutamente, no a los partidos políticos, no a las organizaciones. Fíjese que los profesores jóvenes, en general, cuando uno iba a colegiarlo, ¿y cuál es mi negocio? Yo me colegio, tengo el 1%, voy el 1%, ¿y cuál es mi negocio? ¿De qué me sirve esto? Las juntas de vecinos hubo un momento en que no habían, ahora están ocurriendo, es un proceso bueno. Yo creo que el tema de la delincuencia le ha puesto cierto incentivo a las organizaciones vecinales para que se junten, al menos para que se saluden. Cuando llegué aquí a donde vivo yo, nadie se saludaba. Yo como viejo pesado dije, el que pase lo voy a saludar. Claro, yo debo ser el loco del barrio, pero ahora nos estamos saludando muchas personas. Ya, las personas solidarias se transforman, y se enseñorea el individualismo. Si no están de acuerdo me dicen, voy a enunciar nomás, porque si no, no voy a terminar nunca. La cultura colectiva se transforma en una cultura absolutamente individual, no solo en el magisterio, en todos lados, me arreglo solo y punto. La formación de personas democráticas, responsables de derechos y deberes, hoy día, si la votación no es obligatoria, ¿saben ustedes cuál fue el porcentaje de abstención en el colegio de profesores? Cerca del 60%. Los formadores de la ciudadanía, los formadores de la educación cívica, cerca del 60% de los profesores colegiados no fue a votar. A pesar de que en los colegios les decían, bueno, vamos a suspender este día las clases hasta las 2 de la tarde para que vayan a votar, tampoco. No fueron a votar, 60%. ¿Sabe cuánto fue el porcentaje de abstención en Viña? Cerca del 58-60%. En Viña. Es decir, el candidato que lograba 80 votos estaba listo. Y estoy hablando de un gremio que debe formar ciudadanía, donde en Chile aproximadamente funcionan 220.000 profesores. APP, algunos dicen que más. Y hay menos de 50.000 colegiados. ¿Cuánto porcentaje es ese? Es terrible. Bueno, entonces, decía que hoy día las personas son acríticas, en general están educadas para eso, no hay que pegarle en el suelo ni decir no servís para nada. Esa es la educación. Desinteresada en lo social y en lo político, individualista, consumista. Primero compramos y después vemos para qué sirve. Mire, cuando yo recorrí la región, a veces habían escuelas que uno no sabe dónde hay.
¿Sabe cómo la distinguíamos? Donde habían hartos autos afuera. Aquí hay escuela. Y en los tiempos de Pinocho y para adelante se usó el delantal blanco para ocultar la ropa que había. No había plata para pintearse. ¿Te acuerdas o no? Sí, pues también usáis capa blanca. Entonces, ¿qué pensábamos antes cuando trabajábamos nosotros? Empezábamos a trabajar, inculcación de los padres. Ahorren para la casa. Hoy día los cabros al tercer, cuarto sueldo están en el auto. La diferencia es que en la casa al año siguiente vale mucho más y el auto al año siguiente vale mucho menos. Sobre todo si chocó. Pero primero compramos y después vemos para qué sirve. Entonces, el sistema educacional se plantea con una tremenda dominación ideológica y que conduce al ser humano a otros paradigmas. La dispersión del sistema lo conversé y lo voy a fundamentar nombrándolo, por favor. ¿Ah? Lo voy a si quieres rellenar. Empecé por aquí. Pero no importa, pero yo lo tengo claro. Sistema particular pagado, estable. 9% de la población chilena PP. Siempre estable. 8 o 9%. No varía. Después aparece el sistema particular subvencionado. Pero ahí tenemos que hacer algunas categorías. ¿Cómo el sistema particular subvencionado, cuando empieza la subvención compartida, y además depende de los municipios? Porque es distinto el sistema subvencionado en municipalidades ricas que en municipalidades pobres. Porque el sistema de funcionamiento es subvención por asistencia media del alumno, más subvención municipal y más aportes de la subdere a través de proyectos educativos que normalmente los logran más los particulares subvencionados que los municipalizados, porque allí es donde se contratan expertos en proyectos. Entonces, la municipalidad de Las Condes, de Vitacura, de Providencia, tienen más plata, ¿cierto? Y por tanto le aportan más al sistema educacional municipal. Pero tenemos, por tanto, el sistema municipal con 2 o con 3 realidades distintas. Está también la educación técnico-profesional ligada a empresas de la producción. La Escuela Industrial de Valparaíso, por ejemplo, que tienen una subvención distinta, especial y mejor en cantidad, y además no depende del alumno, sino que tiene una subvención fija que le pagan en marzo y en mayo, creo, 2 grandes cifras, que los tipos lo ponen en el mundo de los capitales, y además se apropian de una escuela que era del Estado y que se agarran las máquinas, los bancos, todo, o sea, pueden llegar con la negra ahí a recibir billetes nomás. Y debiera decir también que está, como dije, la educación pagada, por lo tanto la dispersión educacional es inmensa. Y allí aparece, primero, la educación particular subvencionada empezó a seleccionar alumnos. Tú tenías un 4,5, tenías anotaciones, no, estáis locos, bueno, para afuera. El único sector que no selecciona es el sector municipalizado, que recibe. A poco andar, el trasvasije de matrícula en el sector particular del sector municipalizado al particular subvencionado se hace tan grande que hoy día aproximadamente, no tengo la cifra exacta, el 58-57% de la matrícula chilena está en el sector particular subvencionado. En Villa Alemana hay un estudio que hizo un asesor de la Cámara de Diputados. Se probó que había un trasvasije de establecimientos municipalizados a establecimientos particulares subvencionados teniendo menos rendimiento en la CIMSE, simplemente porque eran particulares subvencionados. Por tanto, enseñan a la gente a decir, mi hijo no quiero que esté con los de la educación pública, yo quiero que esté con mejores alumnos. Por tanto, la educación particular subvencionada, sobre todo cuando había subvención compartida, se escogía al alumno que iba a acompañar
a su hijo. De tal manera que la OCDE, la Organización de Desarrollo Económico, donde está Chile, determina que el sistema educacional chileno es intencionadamente clasista. Y esto lo dijo más o menos en los años 82, 84. No recién. Intencionadamente clasista. Y allí digo yo, y hay algunas cosas que una vez me permitió el Mercurio, allí se produce una destrucción además del concepto de nación, porque dentro del mismo Chile hay distintas naciones, y yo planteaba eso como en los años 80 y tantos, que se iban a producir patologías sociales de tremenda repercusión. Hoy día el narcotráfico, la delincuencia, las conductas antisociales se producen, a mi juicio, en la tremenda diferencia entre pobres y ricos. Quiero decir, con mucha violencia, además, y rabia, de que en Chile el hijo del pobre nunca compartirá aula con el hijo del rico. Nunca. Y por tanto, aquí están los pobres, aquí están los medianos, económicamente lo que se denomina, también es discutible, clase media. Dentro de la clase media, los que tienen más billetes, los que tienen menos billetes. Y por otro lado, los que están en el sistema municipalizado, que hoy día se les llama a los alumnos vulnerables. Son vulnerables, no pobres, vulnerables. Entonces nos han metido en la cabeza una cantidad de conceptos, de concepciones culturales, de herramientas culturales, de artefactos culturales que son realmente complicados. Paralelo a eso, ¿qué pasa en el sistema educacional? Antes, yo por ejemplo, cuando creo que tú también, no me atrevo, ¿cuál era nuestro título? Profesor de Estado. Mi título es profesor de Estado en educación física. Cae ese músculo. Profesor de Estado en educación física. Hoy día no es profesor de Estado, porque antes el profesor era formado por el Estado para desarrollar los intereses educacionales del Estado. ¿Me expliqué bien? Hoy día, ¿cuántos centros formadores de profesores hay en Chile? Creo que son como 37. Es bueno que investigue usted, que se le pegan más a la computación los más jóvenes. Como 37. ¿Cuál es el perfil del profesor hoy día? No importa. Cada uno para su pista nomás. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? No son todos los profesores iguales. Ustedes saben, me voy a meter en el lío con los profes de historia, que hay una cantidad bastante importante de profesores de historia que son neonazis, que están en la ideología nacional socialista. Muchos profesores de historia. Entonces, lo que ocurre hoy día en Chile es bastante, yo no sé, yo no soy políticamente correcto, Creo que hay una negligencia de los partidos populares en enfrentar este tema. Creo que no lo han enfrentado, creo que no les interesa, para nada. Creo que lo han dejado votado, creo que se lo han entregado al rival, al enemigo, si lo decimos de otra manera. Creo que le dijeron, mire, yo he conversado con compañeros socialistas, yo milito todavía en el Partido Socialista, pero como trabajador, como dirigente, me acostumbré a trabajar con todo el mundo. De repente tengo más la ideología gremial, la ideología educacional, no sé si me entienden bien, pero nadie se preocupa. Mire, no por dar mi currículum, 15 años fui presidente regional del Colegio de Profesores, que es el gremio más grande de Chile y de la región. 15 años. No, están mirando raro, no, por votación, no designado, por votación, primera mayoría. Ella votaba por mí, no sabía por quién votar. Nunca un dirigente o un colectivo del Partido Socialista, nunca me dijo, oye, ¿qué es lo que pasa en educación? Nunca. 15 años. Si cuento que 6 años más como dirigente regional, nunca tampoco. Y en ningún lado. Lo mismo los compañeros nuestros que eran
demócrata cristiano, comunista, me decían lo mismo. Oye, no pasa nada. Entonces se le ha entregado la educación, porque según muchos, no, existe un problema de los profesores, bueno, no nos preocupemos de esto. Pero se está formando un ciudadano, una persona, de acuerdo a lo que quiere el sistema. Y no nos damos cuenta. Y luego viene el otro paradigma, y aquí me estoy metiendo en lío, me meto mucho en lío, ¿no? No, sí, porque hay jóvenes. No, la suerte, la posibilidad, como dijera yo, tenemos que confiar en la juventud para salirnos de este lío. Oiga, pero si la juventud la formó el sistema neoliberal. Cuando decíamos algunos viejos medios amargados, no me hagan mucho caso en eso, decíamos, cuando en la Unidad Popular se quería formar el hombre nuevo, al final terminó formándolo Pinochet. ¿Sabe cuánta gente había en la ENU en esos años? Casi todo. ¿Cuánto es 48% del profesorado de 220, 230 mil profesores? ¿Sabe cuántos sindicatos hay en los particulares subvencionados? Casi nadie. ¿Cuántos? Oiga, ni el 12% negocia en los sistemas particulares subvencionados. Hay dos formas. El sindicato negocia o la comisión negociadora negocia. Ni el 12%. Ni el 12%. Entonces, las perspectivas educacionales se traducen en que la sociedad se preocupa, y los dirigentes políticos se preocupan de la educación cuando aparecen los resultados de las pruebas nacionales. Además de eso, el magisterio está sometido a evaluaciones. ¿Qué es lo que dijo Milton Friedman? Milton Friedman es el mentor del sistema neoliberal en Chile. Entre otras cosas, dice, los profesores no pueden ganar lo mismo, sino que deben ganar de acuerdo a los méritos logrados. Y lo segundo que dice, si el profesor no tiene la letra X desde el punto de vista, no tiene la política del garrote y la zanahoria, como todo trabajador no va a producir. ¿Qué significa eso? El premio y castigo. Si te portas bien, tienes castigo, si te portas mal, te despido. Y el magisterio hoy día en Chile es el cuerpo profesional con más cantidad de causales de despido que existen. Muchas veces algunos dirigentes hemos planteado, bueno, pero esto estará dentro de la Constitución chilena, ¿es posible? Algunos dicen, no creo eso, no creo. ¿Saben ustedes que existen dos calidades de profesores en el sistema municipal? Los profesores titulares y los profesores con contrato a plazo fijo. Condiciones para ser profesor titular: ganar un concurso, no hay otra. Ganar un concurso, pero no llaman a concurso. Mientras tanto, los profesores titulares, como yo, se van yendo jubilados, pensionados, a la gran vida, grandes pensiones. Se van yendo. ¿Y los profesores por qué son contratados? Por nuevos profesores. ¿Y cómo entran? A contrata. ¿Qué dice la ley? El profesorado, las horas a contrata no deben superar el 20% de una dotación docente. ¿Sabe cuál promedio hay acá en la quinta región? 48. Y no hay concurso. ¿Y hasta cuándo? Para siempre. Para siempre. No salen del contrato. ¿Y qué significa el contrato a plazo fijo? ¿Hay alguna profe aquí que sea contrato a plazo fijo? Los cabros que estaban al final uno. Significa que todos los años, en marzo pueden no tener hora. Venció el contrato el 28 de febrero y el 1 de marzo está. Iba a decir una broma. ¿Me lo puedo decir o no? Está más nervioso que monja con atraso. No sabe si va a trabajar al día siguiente. Ya. Entonces, digo yo que el sistema educacional chileno es clasista, es deformador de la nación chilena, disgregador de la nación chilena, produce segmentación
estratificación y marginalidad, marginación. Y por tanto el acceso a las oportunidades educativas hoy día está extraordinariamente lejos, pero absolutamente lejos de ser considerada como, como algo importante en la igualdad de oportunidades. Termino para probar, porque muchos dirán, este gallo se fue de tollo y no dice nada. Resultado de la prueba PAES, la prueba de acceso a la educación superior, PAES. Ahí van todos los que completaron la enseñanza media y todos los que se inscribieron. Entre los 100 mejores resultados de desempeño en el país aparecen solo 2 establecimientos municipalizados y un particular subvencionado. Los 97 restantes son todos particulares pagados. ¿Se produce o no se produce allí la diferenciación? Y todos los años aparece, no, se mantiene la brecha entre rico y pobre. Pero si pasa todos los años, mire, ¿desde cuándo hasta esto? Desde hace muchos años. Incluso hay algunos profes que pierden su calidad de profesores de un establecimiento educacional porque en historia, por poner un ejemplo, para meter el dedo en la llaga, no le fue bien en puntaje a los cabros ahí y lo pueden poner de excedente. En los particulares subvencionados los echan, porque no hay colegio de profesores y no hay organización. ¿Queda eso claro? Por tanto, las brechas se mantuvieron absolutamente estables. Vamos al hueso. Primer lugar, Cambridge College, Santiago, Providencia. ¿Cuánto pagan mensual? Arancel mensual. 472.000 pesos. ¿Cuánto sale anual? 4.530.000. ¿Y por qué no van ahí los que salieron mal? Segundo lugar, Colegio Tabancura. ¿De dónde? De Vitacura. Mensual, 603.000 pesos. Anual, 6.900.000. Tercer lugar, Colegio Los Alerces, Lo Barnechea. Mensual, aquí es más terrible porque la tienen en UF. Claro, 16,39 UF en mensual y anual 188,3 UF. ¿Cómo estamos? Voy a ver, para poder querer agitar un poco, porque esto debería ser un poco agitativo. ¿Cuánto es la subvención por alumno? En los colegios subvencionados, si quiero establecer diferencias tengo que hacerlo. En enseñanza básica, hasta sexto, 74.471 pesos por alumno. ¿Cuánto se paga? 400 y tanto lo otro. Tiene que funcionar con 74.471 hasta sexto básico. De séptimo y octavo, 80.201 pesos. Pero ahí hay un problema. Eso es lo que dice, pero resulta que pagan por medio de asistencia. Y probado está que en las clases más pobres, la valoración del sistema educacional es menor y la asistencia es menor. Y además los índices de enfermedad en el invierno son mayores. Por tanto, ese es el valor por alumno, pero de acuerdo al promedio. Por tanto, eso baja. ¿Me expliqué bien, cierto? En humanidades, en científico humanista, 89.011 pesos. Estoy hablando de la subvención hoy, no del año pasado. Tenemos un programa que en principio fue programado con mucho, pero que es muy malo, que es la jornada escolar completa diurna, que más que nada sirve de refugio para los hogares, ¿no? Pero es mala, no sirve. Y no sirve porque lo digo al tiro. En la básica 99.273 y para enseñanza científica humanista 99.566. Cuando se crea la jornada escolar completa, se crea para fortalecer la integralidad de la educación. Es decir, para que haya más arte, para que haya más actividad motora, para que haya más creatividad. Pero ¿qué pasa? Ocurre que los colegios empezaron en una competencia, en un marketing
por el CIPSE y por las pruebas de acceso a la educación superior. Y por tanto la jornada escolar completa queda cautiva de esas pruebas nacionales. Es un rehén. Porque ¿qué pasa en vez de hacer más deporte, más integralidad, más matemáticas, más ciencias naturales, más inglés, más lo que se mide? Más lo que se mide. Y por tanto es un fracaso. Es un fracaso. No fortalece la integralidad de la educación y no impacta en las mediciones estandarizadas que tiene la educación chilena hoy día. Para nada. No impacta, lo estamos demostrado acá. Si impactara, todos los establecimientos con jornada escolar completa estarían con un puntaje mucho mayor y sin embargo están en la misma media nomás. Yo, como profe de educación física, digo que además se eliminó, se bajó la capacidad motora, la capacidad de hacer deporte. Porque antes las tardes era para hacer deporte. Hoy día, sin molestar a nadie, ha aumentado la obesidad y la obesidad mórbida en Chile en el alumnado en forma extraordinaria. En forma muy, muy, muy grande. Y además, el desarrollo integral del ser humano no se está produciendo. Desarrollo de las áreas cognitivas, de las áreas motoras y de las áreas afectivas, como mínimo. Yo quisiera terminar haciendo algunas preguntas que me he hecho yo y que es bueno que el pueblo y la acción política de los partidos, de los movimientos, debiera hacer. ¿Hay igualdad de condiciones educativas en Chile? 2. ¿El sistema formal existente contribuye a reducir la desigualdad en Chile? Entonces, ¿por qué solo se habla de los sueldos? ¿Podría además contribuir el sistema educacional Chile a formar delincuentes? No se produce esa discusión. Lo que hoy día hay es hacer más cárceles, más condenas, pero sin embargo, y se los puedo probar acá mismo, se necesitan tener más cárceles, pero se cierran colegios. Aquí en Villa Alemana, el colegio Wilson, el Sargento Aldea, cerrado, son colegios. En la zona de Coyhaique, un solo establecimiento hay en Coyhaique, uno solo. Por tanto, se puede decir que mientras se abren más cárceles, se cierran colegios. Esa es la realidad, pues, esa es la realidad chilena. La tercera pregunta, ¿encontramos solución de equidad e igualdad de oportunidades en la privatización de la educación? Porque la educación está privatizada, absolutamente, absolutamente. La cuarta pregunta, ¿la educación debe y es neutra desde el punto de vista ideológico, político, cultural, social y democrático? No tiene nada que ver con esas cosas. Lo quinto, ¿dónde está el origen de esa realidad? Y la última, ¿qué podemos hacer para resolver eso? Yo quiero agradecer, puedo responder preguntas, reducido al máximo, me cuesta, he leído mucho de esto, tenía una mala costumbre y al llegar tenía una comodidad muy grande en el colegio de profesores, tenía una buena oficina que no había hecho yo, pero 1 hora y media o 2 horas diarias yo leía, porque un dirigente de un colegio de profesores voy a un lado y no sé, hago el loco, y además desprestigio mi gremio, muy querido, a pesar de cómo está corrupto, a pesar de que está corrupto, de que se destruye. Gracias. ¿Quería hacer alguna pregunta? No sé. Bueno, esa ha sido la presentación del compañero Alfonso Godoy. Bueno, para seguir, quiero saludar, bueno, a los vecinos también, también al compañero de la Juventud Socialista. Entre nosotros está el presidente regional, Samuel Holguín, y también otros amigos que nos acompañaron hoy día. Y me gustaría, bueno, abrir el debate también y mencionar algo que acaba de decir el compañero, porque usted mencionó claramente después de su exposición que la educación responde, ¿cierto?, a la lógica de poder, ¿sí? Tal como diría Gramsci sobre la búsqueda de
de la dominación, de la dominación hegemónica. Eh, pero usted lo dijo al final, han pasado 30 años o más y han habido reformas educacionales que también tomaron como diagnóstico todo lo que usted mencionó, que la educación subvencionada, ¿cierto? Generaba hasta incluso, podría decirte, una apartheid, ¿cierto? De clases sociales, que va desde el colegio que cobra 7.000 pesos la matrícula o la mensualidad hasta el colegio que cobra 200 o 300.000 pesos. Eh, si realmente existe un ánimo de cambiar este paradigma, y yo creo que eso es la gran discusión. Si que realmente, porque cuando nosotros escuchamos que han habido intentos, se nos llama como sobreideologizados, de que queremos volver al gran hermano, que queremos a través del Estado dominar la mente de los jóvenes, tal cual como mencionaba que era la discursiva cuando se intentó implementar la ENU. Y eso quería, no sé si alguien quiere hacerle alguna pregunta al profesor. O sea, no sé qué pregunta. O sea, hay tanta cosa acá, realmente, aparte de lo que él dijo, revivir algunas cosas que yo hace tiempo lo vengo siguiendo con su estudio, muy estudioso. Y bueno, hay tanta cosa, ponte tú, ¿cómo se determina un sistema educacional? O sea, todo